Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, no, buenos días. Estoy grabando de tarde. Vamos a retomar la unidad 2 de músculo eh, con un par de temas que son cortitos y ya después creo que el 5 o 6 de mayo, creo que es lunes, ahí tenemos una clase presencial, ahí ya vamos a definir cuándo es el examen y demás. Bien. Eh, entonces, eh, vamos a comenzar con este tema que es la pliometría, ¿sí? Habíamos visto hipertrofia y vamos a ver un poco de qué se trata la pliometría. Eh, o trabajo pliométrico, ¿sí? A esto se lo llama normalmente ciclo, estiramiento, acortamiento, o sea, abreviamos esta palabra que dice ciclo, estiramiento, acortamiento en lo que es el SEA, ¿sí? Entonces, el SEA, o más bien dicho, la pliometría, es un trabajo muscular, son ejercicios que se utilizan en todo tipo de entrenamiento y que sirven para generar potencia, explosividad en todos los gestos o disciplinas deportivas donde se utilicen saltos, lanzamientos o carreras de sprint de aceleración. Bien. Con esto se consigue aumentar la velocidad y la potencia con un menor gasto de energía, obviamente porque estamos generando entrenamiento. Entonces, este tipo de trabajo, que es el trabajo pliométrico, tiene su base en el SEA. Y entonces, ¿qué es el SEA? El ciclo estiramiento-acortamiento del músculo. Vamos a ver un poco más sobre qué se trata esto. Entonces, en el ciclo estiramiento-acortamiento, acá está mal puesto, ¿sí? Nosotros tenemos o podemos diferenciar eh, casi tres fases, donde una fase es casi inexistente, que es la fase isométrica. Entonces, cuando yo quiero hacer un trabajo pliométrico, voy a hacer un ejercicio en donde el músculo que se pone en cuestión para trabajar primero se va a estirar. Luego va a haber un determinado momento donde va a quedar quieto y esa fase casi es inexistente en el tiempo. Y la fase de alargamiento va a ser seguida de una fase de acortamiento. Quiere decir que primero el músculo va a sufrir una contracción, un estiramiento excéntrico y va a pasar rápidamente a la fase concéntrica. ¿Sí? Como dice acá, el tiempo de transición entre la fase excéntrica y concéntrica es muy, muy corto, que casi ni se nota. Esto da lugar a lo que conocemos como SEA, ciclo de estiramiento-acortamiento. Entonces, imagínense ustedes, lo vamos a ver un poco en la fase presencial, pero imagínense ustedes si quieren lanzar una pelota de handball. Ese lanzamiento va a ser mucho más potente si yo llevo el brazo hacia atrás. O sea que ahí estoy en la fase de excentricidad o estiramiento. Para luego ir hacia adelante con el brazo y lanzar la pelota, que sería la fase concéntrica. Bien, siempre acuérdense de este ciclo: estiramiento, acortamiento, porque vamos a ver un poco cuál es la base neurofisiológica de esto. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Bueno, un músculo se contraerá más fuerte y más rápido a partir de un estiramiento previo. Esto creo que es el axioma principal de la pliometría. Si yo quiero hacer un trabajo muscular desde una posición donde el músculo está cortado, va a ser de menos potencia que si previamente lo estiro. ¿Mm? El preestiramiento se producirá en la fase de amortiguación. Bien, la fase de amortiguación debe ser lo más corta posible. La contracción concéntrica, acortamiento,
se debe producir inmediatamente después del final de la fase de amortiguación o preestiramiento. Llamamos fase de amortiguación o preestiramiento, acá lo usan como sinónimo, porque en general en la pliometría se utilizan saltos. Entonces, en el salto es la fase donde yo estoy amortiguando el movimiento para luego hacer la ejecución. ¿Sí? Sí, imagínense si me tiro de arriba de un cubo, ¿no? Para luego saltar, y yo me tiro de arriba de un cubo para saltar en el piso, cuando estoy cayendo estoy amortiguando, por lo tanto hay una contracción excéntrica de todos los músculos cuádriceps y glúteos, por ejemplo. Bien, entonces lo importante es que primero se estira para luego contraerse. Y la fase de transición del preestiramiento debe ser suave y aparte es muy rápida, casi inexistente. Entonces, ¿cuál es la base fisiológica de la pliometría? ¿Para qué hacemos primero estiramiento para luego hacer un acortamiento? ¿En qué se basa todo eso? Muy bien. Desde el punto de vista biomecánico y desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Cuando yo hago un estiramiento de un tejido, todos los tejidos son viscoelásticos. Quiere decir que el componente elástico del músculo, cuando yo lo estiro, tiene un efecto donde almacena energía. Imagínense un elástico que ustedes lo estiran, ¿sí? Lo sueltan y vuelve a su posición inicial. Eso significa, porque cuando lo están estirando el elástico, significa que está almacenando energía. Esa energía se tiene que disipar en el momento en que yo le saco la fuerza de estiramiento. Entonces, al estirarlo, el componente elástico de un tejido, yo estoy almacenando energía que luego se va a liberar cuando suelto ese tejido. En el caso del músculo, el componente elástico está en el tejido conectivo, ¿sí? Entonces, este componente elástico y este estiramiento previo que se hace a gran velocidad potencia el efecto que sigue, que es la fase concéntrica o de acortamiento. Y por otro lado, esto lo vamos a ver en la clase presencial, que es muy importante, necesitan saberlo porque lo vamos a volver a repasar cuando veamos elongación, el reflejo miotático. Recuerden que el reflejo miotático es un reflejo neurológico que tiene 5 componentes, tiene un receptor, tiene una vía aferente, un centro integrador en la médula, una vía eferente y el efector, que es el músculo. Entonces, tanto el músculo como el efector, tanto el receptor como el efector son lo mismo. O sea, están en el músculo, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo otra vez. Si yo quiero estirar el bíceps, este reflejo lo que me va a ocasionar como respuesta es la contracción del mismo músculo, o sea, del bíceps. Entonces, voy a tener un receptor de estiramiento, ¿qué significa? Significa que capta la diferencia de longitud que tiene ese músculo. Entonces, cuando yo lo estoy estirando, imagínense que están estirando algo en forma brusca, hay un receptor que se llama uso neuromuscular, que está en el músculo, bíceps, por ejemplo, que va a captar que el músculo está cambiando de longitud. Eso, si se hace en forma brusca, va a ir esa información hacia la médula y en la médula se va a producir una sinapsis y la neurona de la médula va a mandar una información al mismo músculo para que se contraiga. Entonces, en esto que acabo de explicar, que vamos a ver mejor en la parte presencial, cuando yo lo estoy estirando el músculo sería la fase excéntrica. ¿Sí? Cuando el músculo no se puede estirar más, porque si lo sigo estirando lo voy a romper, este reflejo protector lo que hace es contraerme el músculo. Entonces, ¿qué se produce? Un acortamiento concéntrico del músculo. Bien, entonces la base neurofisiológica es el reflejo miotático. Y la otra
base importante es el componente elástico del músculo, son las fascias, ¿eh? Epimicio, endomicio y perimicio, que almacenan energía cuando se estira. Entonces, la elasticidad muscular es el factor decisivo para comprender la forma en que el ciclo de estiramiento-acortamiento produce más potencia que una simple contracción muscular. Acá está el resumen. Bien, entonces, todos los trabajos pliométricos en general tienen una fase primero excéntrica y luego concéntrica. La puedo hacer en miembros superiores, la puedo hacer en miembros inferiores. En general se trabajan combinados los saltos con carrera. eh, bueno, en los miembros superiores se trabajan apoyados en la pared, haciendo flexiones con potencia dependiendo el deporte al que esté orientado, ¿no? Entonces, siempre acuérdense de este concepto del SEA, ¿no? Bien, vamos a ver un poco qué es la fuerza. La fuerza es una magnitud física, que si vamos al punto de vista físico, la fuerza es, eh, en una ecuación matemática, la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? La masa es lo que pesa el cuerpo, el componente de material, y los cambios de velocidad que sufre a lo largo del tiempo. Entonces lo llevamos a, a lo que es el aspecto biológico o mecánico o fisiológico, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? La fuerza es la capacidad del músculo de generar tensión, ¿sí? No es como se sugiere en algunos libros o como está mal aprendido, que la fuerza es la capacidad de vencer una resistencia. Pues si yo levanto con mi brazo una determinada mancuerna, si estoy venciendo la resistencia, estoy haciendo fuerza. Pero si la resistencia me vence a mí, cuando estoy bajando el codo, ¿sí? Imagínense una mancuerna de 70 kilos, me va a vencer el brazo, también estoy haciendo fuerza. Entonces, la fuerza en entrenamiento es la capacidad de generar tensión, ¿no? Y tiene factores estructurales y otros de tipo neurales, ¿no? ¿De qué factores estructurales depende? Bueno, habíamos visto, recuerdan, los puentes cruzados, que son estas uniones que tienen la actina y la miosina dentro del músculo. El entrenamiento favorece que haya más puentes cruzados de actina que puedan interactuar con miosina, ¿sí? Luego depende del número de sarcómeros. Recuerden que eran los sarcómeros, que era la unidad funcional y estructural del músculo. Obviamente con el entrenamiento yo tengo más sarcómeros, ¿sí? Entonces, voy a tener, digamos, aumenta el número de sarcómeros en paralelo. Eso hace que el músculo tenga hipertrofia, ¿no? Depende de la tensión específica o de la fuerza que la fibra pueda desarrollar por unidad de sección transversal del músculo, ¿sí? Y también depende de la longitud y el tipo de fibra. ¿De qué tipo de fibra estamos hablando? ¿De la fibra tipo blanca, de una fibra tipo roja? Y de la longitud previa a la acción muscular que se va a desarrollar. No es lo mismo que un músculo esté con 5 centímetros de largo que esté a 3 centímetros de largo previo a la ejecución del movimiento. Estos son factores estructurales, ¿sí? Factores neurales son los que vienen determinados más biológicamente, que tiene que ver con el tipo de unidades motoras. Recuerden que hablamos de unidades motoras grandes, chicas, unidades motoras lentas, unidades motoras rápidas, ¿sí? Tiene que ver con el aumento de la frecuencia de descarga en la motoneurona. Recuerden que dijimos que hay un orden en el reclutamiento de la fuerza. Primero se reclutan las fibras tipo 1, después las 2A y después las 2B en una secuencia normal, salvo que yo tenga que hacer un movimiento muy rápido y de alta potencia, con mucha fuerza, donde directamente se contraen las tipo 2B. Pero para eso voy a tener que aumentar la frecuencia de descarga, que es el estímulo que hace el cerebro sobre la alfa motoneurona.
Luego depende del número de sarcómeros que se activen y de la característica del manejo del calcio dentro de la fibra. Recuerda que para la contracción muscular, el calcio que está dentro del retículo sarcoplasmático tiene que salir de ese retículo. Para que salga, tiene que haber un estímulo y ese estímulo neural puede ser muy rápido o muy lento. Y luego ese calcio es indispensable para la contracción muscular. Luego, una vez que se usó ese calcio, tiene que ser reingresado otra vez al retículo. Entonces, la velocidad, de acuerdo al tipo de fibra en la cual el calcio sale del retículo al sarcoplasma y se vuelve a ingresar al retículo eh, para ser almacenado, tiene que ver con los factores neurales. Y eso tiene que ver con el tipo de fibra que sea. En uno la actividad del calcio es más lenta, en el otro la actividad del calcio es más rápida, ¿no? Otros factores adicionales que tienen que ver con la biomecánica del músculo es el ángulo donde se genera la tensión del músculo. El músculo no genera la misma tensión en todos los ángulos de movimiento, ¿no? La longitud inicial del músculo cuando se activa, el tipo de activación y velocidad del movimiento. Eh, y todos estos están determinados en la producción de tensión muscular. La relación longitud-tensión, la fuerza generada por una fibra está relacionada con el número de puentes cruzados activos, que es lo que dijimos antes. ¿Se acuerdan? Los puentes cruzados. ¿Cuánta actina está unida a la miosina? O sea, la fuerza generada por una fibra está relacionada con el número de puentes cruzados en un momento determinado. De tal forma que a mayor grado de fuerza, más número de puentes cruzados se necesita para sostener. Cuanto más fuerza hago, tengo que tener más eh, eh, número de puentes cruzados activos, ¿no? Eh, entonces, si la longitud del sarcómero se modifica, se alarga o se acorta, el grado de solapamiento de actina y miosina también lo hace, determinando el número de sitios activos de los filamentos de actina que puedan hacer contacto con los de miosina. Esto era lo que decía, acá están los puentes cruzados, ¿sí? Entonces recuerden que este es el sarcómero, de aquí hasta aquí. Esta es la miosina, esta es la actina. Y acá van a estar los puentes cruzados, ¿no? Y por último, creo que estamos la relación fuerza-velocidad. La velocidad a la que se acorta un músculo va a depender de la carga que tiene que mover. Esto es obvio, ¿no? Cuanto más alta es la carga, la tensión que tiene que generar es superior y la velocidad será menor. Y esto va en tipo inverso, es decir, cuanta más velocidad de acortamiento se le demande al músculo, menos fuerza podrá ejercer y viceversa. Todo esto está relacionado con los tipos de fuerza que ven en biomecánica, que tienen que ver con la fuerza explosiva y la fuerza potencia, la fuerza resistencia y la fuerza máxima, ¿no? Muy bien. Bien. Eh, Vamos a dejar acá. Este es un video cortito y sencillo, porque ya después vamos a empezar con la fatiga y el dolor muscular, que es el último, la última, los últimos dos temas de la unidad 2 para después ya eh, tener el examen. Pero les voy a avisar, lo vamos a combinar ya la clase que viene, que es presencial, ¿no? Así que bueno, les dejo un saludo y nos vemos en la próxima clase.